Amigas y amigos, ¿qué tal? Es un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es Alejandro Márquez. Gracias por estar presente en este canal de Siempre Noticias. Amigas y amigos, vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer, precisamente en el estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, referente al foro que fue convocado precisamente por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín en el foro llamado Los desafíos a la libertad de expresión. Creo que vale la pena analizarlo porque fue invitado. Para empezar, es una convocatoria pues casi de puros conservadores. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta todo eso para más o menos saber de qué es lo que vamos a hablar. Pero lo que quiero valorizar o lo que quiero darle relevancia es la presencia un periodista conocido por todos ustedes. Bueno, la mayor parte de la sociedad mexicana que está informada, pues conoce quién es Julio Hernández Astillero. Un personaje que fue también invitado y que también se le fue cuestionado mucho cuando anunció que iba a estar presente en este foro y que pues por qué le iba a hacer el caldo gordo a los conservadores, etcétera, o más bien, y que cuánto iba a cobrar, y etcétera, ¿no? Pero fíjense que no sé si tengan la misma visión ustedes en cuanto a mi forma de ver y de percibir la presencia de Julio Astillero desde mi punto de vista y una visión desde mi visión y punto de vista es que Julio Astillero para mí en lo personal hizo un gran papel porque al ser invitado por estos personajes creo que nunca se imaginaron, creo yo, o quizás estaban preparados para este tipo de mensaje o de exposición, la cual hizo Julio Astillero. Para empezar, Julio Astillero les da fuerte cuando dice que en, una, en un foro como debido a los cambios que se viven en nuestro país, ¿cómo es posible que solamente había 3 mujeres entre 16 ponentes? Solamente había 3 mujeres. Entonces, ¿dónde estaba la equidad de género? Es un cuestionamiento, creo que es muy válido. Y pues debido a los cambios que se está viviendo en nuestro país, creo que sí, fue un error muy grande por parte de estos llamados intelectuales que, bueno, pues en un momento yo también llegué a pensar que eran intelectuales cuando estábamos dormidos en nuestros laureles, ¿no? Pero ahora que la gente pues ha despertado y hemos sabido todo lo que hicieron estos 2 personajes que se aprovecharon de la literatura, de la cultura para enriquecerse y por supuesto corromperse y quedar bien con el presidente en turno hasta que llegó el nuevo presidente actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que lamentablemente para ellos pues se les acabó el negocio. Entonces, y ahora precisamente hacen estos tipos de foros para tratar de criticar y ahora pues tratando como que de quejarse que no existe la libertad de expresión, cuando en la realidad pues es que hoy en día, como lo dijo Julio también, lo dijo Julio Astillero, no hay ni sombra de comunismo y mucho menos hay censura en la prensa. La libertad de expresión está en su mejor momento. Hasta este momento no hay censura para nadie. Bueno, y nosotros como sociedad creo que lo podemos ver hasta cuando habíamos visto este tipo de insultos que le dan al presidente. Sin embargo, nadie es castigado, nadie es censurado. Entonces no se pueden quejar que se esté coartando la libertad de expresión cuando en estos momentos creo que la democracia se practica y se vive en México y sobre todo la libertad de expresión está mucho más vigente hoy y más actual. Y bueno, y Julio Astillero, pues no solamente se quedó en eso, sino también le cuestiona la falta de equidad en cuanto a región. Nosotros como mexicanos sabemos que nuestro país está conformado por 32 estados
y que desde la frontera sur hasta la frontera norte pues hay diferentes estados, diferentes culturas. Yo siempre lo he dicho, y es bien sabido también que nuestro país está conformado por una gran gama de diferentes culturas. Y sin embargo estos dos intelectuales no tuvieron la gentileza de incluir dentro de esta convocatoria a gente de Chiapas, intelectuales de Chiapas o de Oaxaca o de la zona centro, zona sur, zona oeste o este o norte. Creo que lamentablemente solamente había dos personajes, dos estados que estaban participando. Quizás uno por coincidencia, no sé si, no creo que lo hayan elegido por el hecho de ser de la parte norte de México, que es la Baja California Norte, que este personaje creo que era un moderador que era de Tijuana, México, y que los demás ponentes pues eran de la capital de México. Entonces aquí es donde viene el clasismo. Ya de entrada Julio Astillero le atinó al clavo y les dijo, pues es una falta de ética, falta de profesión, falta de inclusión a otros estados, a otras culturas. Entonces exigen una democracia cuando ellos no lo practican. Y bueno, algo muy importante que me llamó la atención también, y que yo cuando escuché esto en la exposición de Julio Astillero, pues yo me sentí identificado, y es cuando yo digo, pues valió la pena la presencia de Julio Astillero. No me importa si cobró o no cobró, pero creo que lo importante es la exposición que puso en la mesa, y sobre todo de frente a Héctor Aguilar Camín, que inclusive lo vi un poco nervioso jugueteando con el micrófono, porque Julio estaba dándole duro, diciendo lo que realmente él pensaba, y que creo que nosotros como sociedad, como parte de la sociedad mexicana, pues eso es lo que quisiéramos haberle dicho si hubiésemos tenido nosotros la oportunidad de tener de frente a Enrique Krause o de frente a Héctor Aguilar Camín y toda esa bola de intelectuales, o como el caso de Vargas Llosa, y otros, ¿no? Y otros personajes que estaban presentes ahí, pero la mayor parte de ellos conservadores, por supuesto. Entonces para mí cuando estaba diciendo Julio Astillero, toda la exposición que estaba dando, pues la verdad a mí me gustó cuando dijo acerca de los periodistas que se callaron en su momento, que la prensa quedó anclado en el pasado, y que la prensa pues no está avanzando como lo requiere o como lo sugiere este país nuestro, que pues los cambios van avanzando rápidamente. Sin embargo la prensa tradicional se quedó anclado, no quiere superarse. Y entonces todo eso, cuando yo escuché eso, de verdad que si yo estuviera dentro de ese foro, yo voltearía a los lados para ver quién de todos los reporteros o periodistas que estaban ahí agacharía la cabeza, porque para mí Julio les estaba dando duro, y no era mentira, sino que es la realidad que hemos vivido durante estos 30 y tantos años que duró el neoliberalismo desde Carlos Salinas de Gortari. Esto viene desde Miguel de la Madrid, pero donde más se destacó y donde más se visualizó ya fue el inicio del mandato de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, para mí, en ese momento yo dije, pues valió la pena la presencia de Julio Astillero, porque creo que dijo lo que tenía que decir, y creo que valió la pena a mí en lo personal. Y otra cosa, pero mucho, mucho, muy importante, que dijo Julio Astillero, dándole lugar a esta llamada prensa alternativa, la prensa independiente, cuando dijo Julio Astillero, no se les dio lugar o acceso, no me acuerdo de qué manera lo dijo, pero se refería precisamente a la prensa alternativa, a la prensa independiente. No se le dio cabida aquí, no se le dio lugar a esta prensa
que se ve a través de las redes sociales. Y Julio Astillero, precisamente, él entiende exactamente todo esto de las redes sociales, porque Julio se ha actualizado, está en las redes sociales y entiende perfectamente lo que quiso decir al no ser incluyente, no haber sido convocado la prensa alternativa. Y también creo que eso le da al clavo Julio Astillero. Y vuelvo a reiterar, creo que ya lo dije, Héctor Aguilar Camín hasta lo miraba así de frente, como asombrado, un poco nervioso porque estaba jugueteando con el micrófono. Pero para mí, en este sentido, la presencia de Julio Astillero en este foro valió la pena. Quizás en otros momentos nosotros no tendríamos pues ni interés en ver este tipo de foros o escuchar a estos personajes. Pero debido al cambio que se está llevando en nuestro país, en la coyuntura que vive nuestro país, vale la pena, porque ahora la gente que está más politizada, creo que estamos más atentos qué es lo que sucede en nuestro país, qué es lo que sucede sobre todo en estos casos con estos conservadores que convocan a este foro para quejarse de la libertad de expresión. Ellos consideran, porque después se le hizo una entrevista a un tal Pascal, ya no recuerdo su nombre, hizo una referencia y una discrepancia con lo que había expuesto Julio Astillero, pero él consideraba que pues sí, que se estaba amenazando a la prensa desde las mañaneras, de las mañaneras que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, nosotros si lo que vemos, si una prensa que miente, una mentira tras una mentira, pues obviamente que lo único que hace el presidente es precisamente desmentir las mentiras de esta prensa, corrupta, de esta prensa chayotera, de esta prensa mermelera que le llaman en Perú. La prensa tradicional. La prensa tradicional, lo hemos dicho, y mucha gente sabe perfectamente de quién se trata. Se trata de la prensa escrita, el Heraldo, el Reforma, el Universal, etcétera, etcétera. La prensa que se ve o que se ventila a través de las pantallas de la televisión, de Televisa, de Televisión Azteca, de TV Imagen, todos estos llamados prensa o televisión abierta o radio, que pues es una prensa vendida realmente. Y como ahora que en estos casos el presidente no da recursos a estos medios, pues esos que están desbocados en tratar de cuestionar, de insultar hasta al presidente, de difundir mentiras para ver si lo presionan, para ver si les da el famoso chayote. Pero creo que se han topado con pared y el presidente no cede ante estas presiones de estos medios de comunicación. Creo que eso es lo que yo quería comentarles, amigas y amigos. Y a final de cuentas, de toda esta pequeña síntesis que hice, o esta pequeña narrativa, creo que para mí en lo personal, no sé cómo lo perciban ustedes, pero la presencia de Julio Astillero en este foro para mí valió la pena, y para mí es una palomita para Julio Astillero. Amigas y amigos, mi nombre es Alejandro Márquez, gracias por estar en este canal, y recuerden que lo que en algún momento fue parte de México, hoy se llama Houston, Texas. Te invito para que le des like a esta página, suscríbete porque quiero continuar en esta acción de hacer videos, pequeños análisis, porque soy un ciudadano común y corriente como tú, pero que me gusta quizás desplayarme un poquito y desahogarme, ¿no? Bueno, pues amigas y amigos, mi nombre es Alejandro, está usted aquí en el canal de Siempre Noticias. Hasta la próxima.